Buen día, queridos amigos de Espíritu Espiral, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de saludarles y de poderles dar las gracias por este gran recibimiento que nos han dado en redes sociales a este proyecto llamado Espíritu Espiral, cuya principal intención es compartir con ustedes todos los temas relacionados a la psicología, a la salud mental sobre todo. Y bueno, estamos aquí para responder algunas de las preguntas que nos enviaron después de la publicación de la primera entrevista con la profesora Gaby Asiain, que ella es una experta en el tema de las adicciones, tiene más de 20 años de experiencia en grupos de autoayuda, sobre todo enfocado a ese tema, y también es profesora del Instituto de Humanista de Psicoterapia Gestalt. Entonces, está en nuestro canal de YouTube. Quienes todavía no la han visto y la pueden revisar, y están los links de tanto la bibliografía como las páginas oficiales que ella nos recomendó para consultar ayuda en específico del tema de adicciones. Entonces, antes de responder las preguntas que nos mandaron por Facebook y por Instagram, quisiera hacer un resumen rapidísimo de lo que nos compartió Gaby en esta entrevista. Eh, Primero, pues que nos hizo la aclaración de que una adicción es una enfermedad, ¿no? Entonces hay que quitarnos este mito o este prejuicio de que es un berrinche, un capricho, algo que se quita nada más así de echándole ganitas, sino que es una enfermedad. Nos explicó que según la Organización Mundial de la Salud está definida como tal y con un cuadro sintomático específico. Entonces, bueno, ella nos platicó un poco que desde la mirada de la Gestalt, que es el enfoque de la psicología que ella practica en su consultorio o el que enseña también en el instituto, que después ya hablaremos más de en qué consiste porque es un tema muy amplio, y nos mandan también la pregunta de qué es la Gestalt, entonces es algo aparte, pero bueno, es un enfoque, un tipo de acercamiento que hay de la psicología a las personas diferente a otros como el psicoanálisis o cognitivo-conductual, etcétera. Entonces, nos decía ella que es una mirada más compasiva, que se reconoce que hay un dolor, un sufrimiento de la persona, un vacío que está buscando llenar, y nos explicaba ella que la sustancia se vuelve como una medicina para el alma, ¿no? Entonces, toma mucho en cuenta a la persona y lo que está viviendo y lo que está pasando, y también a la gente que está a su alrededor. Es como una visión muy humana, un acercamiento muy humano para enfrentar este tema en particular, que sería una adicción, ¿no? En la entrevista no alcanzó para decir todos los tipos de adicciones que hay, estuvo un poco más enfocada al alcoholismo y la drogadicción, y tocamos un poquito también el tema que hay adicción al juego, que es la ludopatía, y otras que ya no pudimos profundizar más, como adicción al sexo, al azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, nos decía ella que es una enfermedad sobre todo de pérdidas, que se pierde la voluntad, se pierde la libertad, se pierde la salud, eh, se puede perder hasta la vida, y se empieza a perder también la confianza de la gente que te rodea, etcétera. Entonces es una enfermedad de pérdidas y de ausencias, nos decía también ella, ¿no? El adicto empieza a ausentarse a sus responsabilidades o pues a la gente que depende de él, sobre todo si es que tiene una responsabilidad de hijos, por ejemplo, ¿no? Eh, Nos decía ella que lo difícil de trabajar este tema a veces es que una de las primeras cuestiones es la negación. Entonces, ¿cómo darme cuenta si lo estoy negando, ¿no? Y es un poco hacer este esfuerzo por traspasar esta barrera del no, a mí no me va a pasar, yo lo controlo, lo dejo cuando quiera, etcétera. Nos proponía ella estar muy abiertos a escuchar lo que nos dice la gente que nos rodea, ¿no? Puede ser que nos hagan observaciones justamente de estas ausencias o pérdidas o faltas. Quizá estoy fallando en el trabajo, quizá le quedé mal a mi hijo, etcétera. Entonces es abrirse mucho a la posibilidad de escuchar y decir quizá sí la regué, quizá esto se me está saliendo de control, sería bueno buscar ayuda, estos problemas está saliendo de las manos, ¿no? Entonces observar mucho justo estas faltas y
darnos cuenta incluso lo que estamos dispuestos a arriesgar o las cosas que estamos perdiendo, eh, que es como salir de esa ceguera que da la adicción en este caso, ¿no? Entonces nos explicaba también que, bueno, ya pidiendo ayuda no basta una terapia convencional en el sentido de ir nada más cada 8 días, una hora a ver a un psicólogo, sino que nos recomendaba muchísimo, fue uno de los temas principales de la entrevista, que hay que buscar ayuda de un grupo, sobre todo ya siendo más específicos, de un grupo de alcohólicos anónimos y que sea oficial, ¿no? Fijarse muy bien que sea oficial. Hablamos un poquito de que hay estas versiones patito, ¿no? Y que hay que cuidarse mucho justamente de no caer en ellas, porque el grupo de Alcohólicos Anónimos oficial, que dejamos ahí los links en la entrevista, eh, donde se puede verificar justamente si sí está afiliado o no, es porque hay una metodología y toda una teoría que respalda la manera en la que abordan el tratamiento a las personas que llegan, que además es totalmente voluntario. Nos decía que hay que cuidarnos mucho de que no es que un lugar donde te van a estar cobrando, y que todo este visión que a veces tenemos de estos lugares, que hay abusos y maltratos y eso, decía Gaby, bueno, habrá lugares donde sí pase, pero en un grupo oficial de Alcohólicos Anónimos no es el caso, porque no es parte de la metodología, ¿no? Entonces nos explicaba ella que la importancia de llegar a un grupo es justamente que recibimos una empatía diferente a la que quizá con un profesional de la salud no vamos a tener, porque no ha vivido una experiencia similar a la de uno, ¿no? Y además que en el grupo está gente que o ya la superó, que la está superando, o que está viviendo estas etapas iniciales al igual que uno, y entonces hay este recibimiento, ¿no? Y nos decía ella que de las primeras cosas es que uno sale del aislamiento, porque la adicción es algo que se empieza a vivir cada vez más y más en soledad. Entonces el grupo es un lugar donde te recibe gente que te entiende, que te comprende, que ha vivido algo similar, que está pasando por lo mismo, o que puedes incluso admirar de cómo ya lo logró y cómo ya lo superó, y que ya tiene experiencia incluso en haberse recuperado, ¿no? Entonces, por eso nos decía sí, que sí hay una esperanza, que claro que puede haber una recuperación. Nos habló un poquito ahí de los 12 pasos, independientemente de eso, que en uno existe la posibilidad, ¿no?, de una recuperación, de retomar una vida plena, de volver a ser feliz, ¿no? Y que simplemente, bueno, no simplemente, pero hay que ir, buscar esta ayuda, hacer todo el proceso, y sí hay una esperanza, sí hay una recuperación, hay testimonios de poder salir adelante. Entonces nos decía ella la importancia justamente de pedir ayuda. Eh, entonces, bueno, este primer video es el resumen, y voy a hacer un segundo clip cortito también, para responder algunas de las preguntas que nos mandaron. Y quiero aprovechar rápido para invitarlos a que no se pierdan este jueves en nuestra Instagram, que es @espirituespiral, un live justamente con Gaby para retomar estas últimas dudas que salieron después de la entrevista, y que yo ahorita voy a contestar nada más un par, y con ella vamos a profundizar más en las dudas que quedaron después de la entrevista. Entonces, el jueves a las 7 en Instagram la van a poder ver, y vamos a poder platicar con ella. Y bueno, ahorita voy a subir otro clip para responder las que nos mandaron en esta semana. Muchas gracias, y los veo en unos minutitos.